Les damos la más cordial bienvenida a esta videoconferencia de prensa para dar a conocer la evaluación de diseño con trabajo de campo 2019-2020 de 17 programas prioritarios de desarrollo social. Tengo el agrado de presentar a las y los investigadores académicos del Coneval. La doctora Rosario Cárdenas Elizalde, la doctora Claudia Maldonado Trujillo, el doctor Guillermo Cejudo Ramírez, el doctor Armando Patra Vergés, el doctor Salomón Nachmat Zitón y el doctor John Scott Andretta. También tengo el gusto de presentarles al secretario ejecutivo del Coneval, el doctor José Nabor Cruz Marcelo. Antes de comenzar la conferencia, les comento la dinámica de la misma. Tendremos un mensaje inicial de la doctora Claudia Maldonado en representación de la Comisión Ejecutiva, órgano técnico del Consejo. Posteriormente, la presentación de las evaluaciones de diseño con trabajo de campo por parte del secretario ejecutivo. Terminando la presentación, abriremos un espacio para atender las preguntas de la prensa, las cuales retomaremos por medio del espacio de preguntas y respuestas de esta plataforma Webex, por medio del correo electrónico prensa@coneval.org.mx y por medio de las redes sociales. Si van a hacer preguntas por medio de esta plataforma, les recomendamos hacerlo directamente a todos los panelistas. Cedo la palabra a la doctora Claudia Maldonado Trujillo, quien nos dará el mensaje inicial. Adelante, doctora. Muy buenos días a todas y a todos. Me da gusto dirigirme a ustedes con motivo de la publicación de las 17 evaluaciones de los programas de desarrollo social de este nuevo gobierno. Como ustedes saben, desde hace 15 años, Coneval tiene el mandato institucional de producir y generar información confiable e independiente, así como evidencia para mejorar las políticas de desarrollo social del país. En ese marco, este esfuerzo evaluativo que hoy hacemos público, quiero compartirles que tiene características especiales. En primer lugar, se trata de la evaluación de 17 programas de desarrollo social que son nuevos y que son parte del periodo inicial de transición de un nuevo gobierno. Al mismo tiempo, se trata de un gobierno que ha anunciado su compromiso por transformar el paradigma de política social del país. En respuesta a estas características específicas de la coyuntura, Coneval realizó un esfuerzo muy innovador de evaluación de diseño con observación participante, con involucramiento directo tanto de los operadores como de los beneficiarios de los programas, con el fin de tener los mejores instrumentos y la información cualitativa más importante para acompañar el lanzamiento de estos programas y ofrecer información confiable para que estos puedan mejorar, fortalecerse y afinarse en el curso de la administración para alcanzar sus objetivos de desarrollo social. En este sentido, estas evaluaciones no solo refrendan el compromiso institucional de 15 años del propio Coneval, sino también son muestra de una vocación de innovación y de evaluación formativa, es decir, orientada al aprendizaje, en este primer paquete de 17 evaluaciones como parte de un conjunto muy amplio de generación continua de información que tiene la vocación de aportar elementos para la mejora de las políticas y, por supuesto, la rendición de cuentas y el aprendizaje. Antes de pedirle a nuestro secretario ejecutivo, el doctor Nabor Cruz Marcelo, que nos comparta los principales hallazgos de estas 17 evaluaciones de diseño, quiero enfatizar nuevamente que son producto esfuerzo inédito de colaboración muy estrecha con los propios operadores de los programas, de un esfuerzo de observación participante que involucra directamente a los beneficiarios de los programas y que son evaluaciones que incluso al momento de su publicación ya han sido útiles para el desarrollo de los propios programas, porque en el proceso de evaluación diversos programas y diversos responsables de los programas reconocieron la utilidad de los hallazgos y los fueron incorporando en los procesos de mejora y en los procesos vivos de toma de decisiones para la implementación que caracterizan a la gestión pública. En ese sentido, esto creo que es algo muy destacable. El segundo elemento que quiero enfatizar es que como Coneval esperamos que esta información sea parte de un paquete muy amplio que propicie un diálogo sobre cómo mejorar
la efectividad de los programas sociales y qué tipo de decisiones deben tomarse para apuntalar el objetivo compartido de tener una política de desarrollo social que rinda frutos. Los invito a que conozcan los hallazgos que les va a presentar a continuación nuestro secretario ejecutivo como una versión sintética de un paquete muy amplio que destaca las características muy específicas de cada programa y algunos elementos de la nueva estrategia de coordinación que merecen una reflexión profunda para su fortalecimiento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, consejera Claudia Maldonado. Me voy a permitir compartirles la presentación. En primer lugar, muy buenos días a todas y a todos los que nos acompañan a través de las redes sociales y la página de internet del Coneval. También agradezco mucho a los miembros de los medios de comunicación por su interés y por acompañarnos a través de la plataforma Webex y las otras redes, porque es crucial su acompañamiento para la difusión de toda la información que les compartiré. En primer lugar, y como usualmente lo realizo en uno de estos eventos relevantes de parte de la institución, deseo comenzar agradeciendo muy puntualmente a los miembros de toda el área de la Dirección General Adjunta de Evaluación. Me permitiría leer un listado breve porque considero muy importante, relevante y reconozco el arduo trabajo que han realizado todas las personas integrantes del área de evaluación y que claramente serán visualizados en los resultados que en unos minutos les compartiré. A las maestras Karina Barrio, Tania Lagarza, Lila Fontaine, Say Martínez, Rosa Bejarano, Juan Carlos Bernal, Yair Lizárraga, Adriana Jaramillo, Óscar Mejía, Andrea Kareniña Torres, Denise Cruz, Marcela Herrera, Gabriela López, Ari Marneau, Verónica Corona, Andrea Espinosa, Sandra Ramírez, Matilde Aguilar, María Luisa Monroy, Eduardo Bastida, Aide Moreno, Lisette Robles y Edgar Dávalos. A todas las del área de evaluación, muchísimas gracias, sobre todo porque a partir de marzo, cuando tenemos ya la situación de la contingencia sanitaria y que se aplicó el trabajo a distancia al interior del Coneval, pudieron llevar a buen cauce todo el proceso de las 17 evaluaciones de programas prioritarios que el día de hoy haremos público por parte del Consejo. Muchísimas gracias y mi amplio reconocimiento, reitero, a todo el equipo del área de evaluación del Coneval. Y ciertamente, como muchos de ustedes lo saben, el Coneval tiene estas dos grandes tareas normativas fundamentales. Por un lado, la medición de la pobreza en nuestro país, lo cual lo realizamos de manera bianual. Justo el próximo año tendremos dos eventos relevantes, no solamente la medición multidimensional a nivel estatal, sino también la municipal a partir de la información que nos va a proporcionar nuestra entidad muy cercana, el INEGI, a partir del levantamiento del censo. Sin embargo, otra de las tareas cruciales y relevantes por parte del Coneval es la evaluación de la política social en términos federales. Es ahí donde radica justamente la razón del encuentro que vamos a tener el día de hoy. Tal como lo menciona la presentación, les compartiré los principales resultados de este amplio conjunto de evaluaciones de 17 programas prioritarios que prácticamente nos llevó más de un año realizarlo por parte del Consejo. De manera introductoria, si bien, y reitero, agradezco a muchos periodistas, compañeras, compañeros de los medios de comunicación que son cercanos a la fuente Coneval y por lo tanto conocen la temática, pero quisiéramos comenzar esta presentación con un poco del detalle de lo que es la evaluación. La evaluación es una mirada externa que permite identificar buenas prácticas y replicarlas, así como los retos cuya atención inmediata se traduce en mejoras de los propios programas que son evaluados, así como de las condiciones de vida de la población beneficiaria. La evaluación debe ser vista, y es la intención por parte de la institución siempre, una aliada de los programas que se están evaluando, pues ayuda a mejorarlos, más aún en este contexto de los últimos meses, donde los recursos económicos presupuestarios, pues ciertamente son limitados. Una aclaración, una acotación: la evaluación no califica las acciones sociales o los gobiernos que las ejecutan. Claramente, los procesos de evaluación
y muy puntualmente los que hemos realizado de manera sistemática en los últimos años por parte del Coneval, permiten informar y mejorar sistemáticamente los programas sociales que se aplican, reitero, por normatividad a nivel federal, pero ciertamente y muy afortunadamente el Coneval tiene un buen diálogo también con los entes estatales municipales en el contexto de la evaluación de las políticas sociales que estos dos niveles de gobierno también aplican a lo largo del año. La evaluación que aquí se presenta, ciertamente, es el primer acercamiento a los programas prioritarios del Gobierno de México y forma parte de una agenda de corto y mediano plazo, la cual irá avanzando a la par de la maduración de las intervenciones futuras que habremos de realizar, así como con la información que los propios programas continúen produciendo. En especial, ciertamente, en este contexto de contingencia sanitaria y económica, desde Coneval nos permitimos comentarles que la evaluación es una herramienta que permite sacar el mayor provecho de cada peso invertido en el desarrollo social de nuestro país. Un poco en esta línea de tiempo que comienza en abril del 2019, es para ejemplificar el largo proceso y muy arduo, debo decirlo, que realizamos por parte del Coneval para proyectar y llevar a cabo estos procesos de evaluación de los 17 programas prioritarios. Comenzamos desde abril, a finales de abril del año pasado, 2019, cuando en la publicación oficial del programa anual de evaluación, pues se consignó las especificaciones de estos procesos de evaluación de los programas prioritarios, de los 17 programas prioritarios que estamos evaluando y que estamos presentando los resultados más relevantes el día de hoy. Y como ustedes podrán visualizar, a partir del mes de mayo comenzamos todo el proceso analítico en una primera etapa, lo cual fue con objetivo de tener en el mes de julio un primer informe inicial, el cual ciertamente tenía como objetivo realizar las consideraciones sobre el diseño de los programas prioritarios que en ese momento ya la Administración Federal había delineado y que nuestro objetivo en ese momento era tener este primer acercamiento sobre la parte operativa, la planificación y el diseño de estos programas. A partir de ahí, en el mes de agosto, se dan el preámbulo para unas primeras reuniones con los responsables, con las áreas de evaluación de las dependencias federales que tenían o tienen a cargo estos programas prioritarios. Esto se da a lo largo de septiembre, lo cual también contamos con primeras reuniones de alto nivel con secretarias de Estado, la Secretaría de Bienestar, la Secretaría del Trabajo, el secretario de Agricultura, entre otras dependencias federales, y a partir de octubre se establecieron las estrategias de trabajo de campo. Esto es muy importante porque las estrategias de trabajo de campo se dan en mutuo acuerdo con las dependencias federales. Se establecieron justo en el contexto de estas mesas de trabajo entre septiembre y octubre un buen diálogo en el cual se proyectaron y se comentaron a la par, en mutuo acuerdo, reitero, con las dependencias federales, las estrategias de campo que comenzarían a partir de noviembre del 2019. Noviembre, diciembre de 2019, enero, febrero 2020, se dan durante estos 4 meses las visitas en campo en 23 estados de la República del país. A partir de ahí, obviamente, obtenemos esta información, se da en el mes de marzo un análisis muy puntual, tanto del funcionamiento como el mes de abril, del diseño de los propios programas, y a partir de mayo se comienzan nuevamente y muy afortunadamente con reuniones de buen y alto nivel, pues tenemos las reuniones finales en las cuales se da un nuevo diálogo, un nuevo intercambio de opiniones entre los ámbitos de los responsables de los programas prioritarios y el Coneval, para que a finales del mes de mayo se tenga un informe final, se retroalimente con las dependencias federales. Y acá un punto muy importante que siempre desde el Coneval nos parece relevante, se da pie en el informe que ustedes ya podrán consultar a partir de este momento, estos 17 informes en nuestra página de internet del Coneval, las posiciones institucionales.
A lo largo del documento de análisis que se exhibe públicamente está esta parte del procedimiento institucional, donde el propio programa realiza una serie de reflexiones sobre este proceso de evaluación que estamos presentando públicamente. Y bueno, pues nos encontramos en el mes de julio, tal y como lo definió el Programa Anual de Evaluación 2019, que durante el mes de julio de 2020 se hicieran públicos estas 17 evaluaciones, pues muy afortunadamente el día de hoy estamos presentando estos resultados. De igual manera, un poco de manera introductoria, queremos ser muy enfáticos por parte del Coneval la metodología innovadora que se está planteando en estas evaluaciones, 17 evaluaciones de diseño con trabajo de campo. Si bien ciertamente de manera tradicional en las evaluaciones de diseño se realiza análisis de gabinete, lo cual significa una revisión documental de los planteamientos del diseño de los programas. En esta ocasión, dado justamente el reconocimiento del cambio de paradigma de la política social de este país por parte de la Administración Federal, pues se decide tener trabajo de campo, es decir, tener una serie de entrevistas con los actores que participan en la parte operativa de los programas prioritarios que estamos evaluando. Ciertamente, esta parte de las entrevistas, pues se reflexiona como un enfoque cualitativo de estas 17 evaluaciones de los programas prioritarios, el cual también indudablemente es un ejercicio participativo, así lo consideramos por parte del Coneval, ya que en este proceso de evaluación se reconoce la experiencia de los actores que participan en los programas, trabajando de manera muy cercana con ellos durante este proceso de evaluación. Ciertamente, a partir de la configuración de estos procesos de evaluación, pues tenemos básicamente 3 fuentes de información que nosotros retomamos para hacer el análisis de estas evaluaciones. La primera, sin lugar a dudas, bastante relevante, la proporcionada por las propias dependencias federales o los propios responsables de los programas. La información disponible en medios públicos, sobre todo en la etapa temprana de ese primer análisis que se realizó por allá del mes de mayo del año pasado, así como, y un punto muy importante en esta innovación de metodología, la información levantada en campo. Y justamente en este mapa podemos visualizar los estados de la República de las cuales se realizó el trabajo en campo. Prácticamente cubrimos el 75% de las entidades federativas del país. Fueron 23 entidades las cuales se tuvieron estas visitas con el trabajo de campo. Prácticamente tuvimos más de 1000 reuniones entre grupos focales, reuniones de trabajo, entrevistas con los actores relevantes de los programas, con los operadores de los programas. Fue un trabajo bastante arduo, reitero, en el cual consideramos muy importante tener este ejercicio de levantamiento de información en campo, en inclusive algunos municipios que se visitaron con población mayoritariamente indígena del país, lo cual sin lugar a dudas pues no solamente significó un reto logístico, pero también consideramos muy importante que en esta primera evaluación de los programas prioritarios de la actual administración, el Coneval tuviera la oportunidad de desplazarse a campo para obtener información muy cercana de cómo se estaban operando en territorio los programas prioritarios de esta administración. En general, pues, como les mencionaba hace unos minutos, pues se entiende claramente un paradigma diferente de la política social, la cual pues concibe y promueve una forma nueva de entender el bienestar, centrado en la entrega directa de apoyos a la población con un enfoque territorial. Claramente ese es el paradigma que se identifica por parte del Coneval, por parte del Consejo de la Administración Pública Federal, y a partir de ahí pues se estableció también, reitero, desde principios del año pasado, pues las características de lo que tendría que llevarse a cabo en esta evaluación, primera evaluación de los programas prioritarios. Las nuevas intervenciones enfrentan diversos retos, claramente, coordinar acciones en un territorio bastante amplio y heterogéneo, como es
el de la República Mexicana, trabajar con estructuras operativas nuevas, los cuales sin lugar a dudas entre cambios de administración es un componente usual, dada reitero, las características de las administraciones públicas federales, ciertamente contar con recursos limitados, así como diseñar las estrategias a la par de su implementación. Además de, finalmente, romper con inercias de enfoques anteriores. A pesar de los retos, muchos de los programas lograron avanzar en la mejora de su diseño y funcionamiento para adecuarse a los diversos contextos a los que se enfrentaron y ciertamente también es algo que deseamos compartirles. Algunos de estos programas han usado los resultados de la evaluación, de los procesos de evaluación a lo largo de todos estos meses para mejorar la parte operativa de sus programas. Y justamente es parte del interés y de los grandes objetivos que tienen estos procesos de evaluación, en este caso muy puntual, lo que le corresponde normativamente al Consejo, la evaluación de los programas sociales. Y es que al momento que Coneval le está proporcionando los análisis, las informaciones, los diferentes informes de los procesos de evaluación, pues que los responsables de los programas tomen estos análisis y los usen internamente para la mejora de sus programas. Les podemos compartir justamente en esa parte que también les daba de manera muy enfática en la línea de tiempo, en la sección de posición institucional, el posicionamiento institucional, pues que algunos programas ya están referenciando que 9 de los 17 programas ya hicieron mejoras a partir de estos ejercicios de diálogo entre Coneval y los responsables de los programas para hacer, reitero, por parte de estos 9 programas, hacer mejoras, realizar mejoras en sus programas sociales a partir de las recomendaciones y de los planteamientos por parte del Coneval. 13 de los 17 programas están por atender las recomendaciones que les hemos planteado justo en la parte final analítica de este mes de abril y mayo de los informes finales de evaluación. Y 3 de los 17 programas analizarán la viabilidad de atender las recomendaciones. Justamente, reitero, ustedes, todos los que nos están escuchando, podrán confirmar a partir del análisis de los diferentes posicionamientos institucionales que están contenidos en este informe, como muy afortunadamente la gran mayoría de los responsables de los programas prioritarios evaluados han tomado en cuenta algunas de las recomendaciones que el Coneval ha expresado en cuanto a posibles mejoras y ventanas de oportunidad que tiene la parte de los programas prioritarios que estén llevando a cabo cada uno de estos responsables. Estaremos a partir de esta diapositiva muy puntualmente comentándoles algunos de los hallazgos generales que hemos encontrado, pero sí deseo también ser un poco explícito en cuanto a los términos de estos hallazgos generales. Ciertamente, esta es una presentación en la cual estamos hablando de los 17 programas prioritarios, pero cada uno de estos 17 programas prioritarios tienen sus características, sus peculiaridades y ciertamente son muy heterogéneos entre sí. Por lo tanto, ciertamente no estamos planteando generalidades, dado, reitero, la heterogeneidad que sí puedan ustedes revisar muy puntualmente en cada uno de los 17 informes de estos programas prioritarios que, reitero, ya están en este momento en nuestra página de internet del Coneval para su consulta pública. Pero sí deseamos reflexionar, compartirles algunas ideas de los hallazgos que de manera general hemos encontrado a partir ciertamente de la información que obtuvimos por parte del Coneval de estas 17 evaluaciones de los programas prioritarios. El primer año de operación ciertamente es complicado, no es de esta administración, es algo que se ha detectado también en los primeros años de administraciones federales anteriores. El inicio de operaciones con poca infraestructura física y los recursos humanos insuficientes
así con recortes en diferentes momentos durante el año. Ese fue el contexto del primer año de operación de estos programas prioritarios. A partir de ahí, lo que hemos detectado por parte del Consejo, el desarrollo de estrategias de innovación y adaptación en la operación y diseño para compensar la falta de recursos, así como lograr la incorporación a la población que se busca atender a través de estos programas prioritarios. Por poner algunos ejemplos, se operaron procesos principalmente a través de plataforma en línea, lo cual ciertamente nos pareció en esta parte de adaptación que tuvieron algunos de los programas evaluados, llevar sus plataformas a Internet para tener no solamente minimizar costos, sino también tener una mayor comunicación mucho más ágil con la población beneficiaria. Se priorizaron procesos como la entrega de apoyos, buscando llegar a la mayor cantidad de población con el menor coste posible. Se traslada el costo a los operadores locales que son externos a los programas prioritarios. Se elimina o reducen otros procesos como los relativos a la supervisión y el seguimiento a beneficiarios. Claramente, como lo enfatizamos en el segundo párrafo, se priorizaron procesos para la entrega de los apoyos económicos. Diseño e implementación. Aunque los programas contaban con un diseño preliminar, estos fueron modificados a la par de su implementación, un poco también complementando el contexto del primer año de operación. Se identificaron cambios en la normatividad, tanto en lineamientos como en reglas de operación en 2019 y en 2020, que aunque necesarias para adaptarse a las necesidades de los planes de gobierno o al contexto de implementación, se presentaron algunas veces, más de una vez durante un ejercicio fiscal, lo que se considera un riesgo operativo al generar poca certeza en los operadores locales y beneficiarios. Algunos programas se centran en medir los avances en la entrega de bienes y servicios, cuidando que la gestión se desarrolle adecuadamente. No obstante, consideramos en Coneval, es necesario avanzar en identificar con claridad el resultado que buscan lograr en la población que atienden, por lo tanto, el efecto en las condiciones de vida de la población. Sin lugar a dudas, será de los retos para futuros ejercicios analíticos de evaluación, tanto al interior de los programas como por parte del Consejo. En cuanto a la estructura operativa, claramente, a partir de estas 17 evaluaciones, el Coneval encuentra que los programas prioritarios cuentan con procesos creados por la Coordinación General de Programas para el Desarrollo, una instancia ajena a las dependencias con presencia en el territorio, lo cual resulta una innovación. Muchos de los programas contaron con estructuras operativas nulas o muy reducidas, por lo que parte importante de su implementación se lleva a cabo por las personas servidoras de la nación a cargo de la Coordinación General de Programas. Los servidores de la nación operan diversos programas, difusión, selección de beneficiarios, entrega de apoyos, seguimiento de beneficiarios, lo cual todo lo anterior implica que los y las servidoras de la nación deben conocer las particularidades de cada intervención y contar con los recursos para realizar su trabajo con eficiencia y eficacia. Deben contar con capacitación para desarrollar sus actividades en el día a día en la parte del territorio. Existen ventajas de concentrar la operación en esta Coordinación General de Programas, pero lo que consideramos como uno de los retos por parte del Coneval es la coordinación entre esta instancia y los responsables de los programas para garantizar información oportuna sobre la operación, la posibilidad de supervisar y ajustar en campo los procesos que no dependen de los responsables, pero que afectan ciertamente los resultados y los alcances de los programas prioritarios. Criterios para identificar la población objetivo de los programas prioritarios. El Censo de Bienestar se utilizó como una fuente de información para identificar la población objetivo de los programas. Lo que nosotros podemos plantear por parte del Coneval, ciertamente también hago la acotación, estas 17 evaluaciones de los programas prioritarios no se concentran en una evaluación del Censo de Bienestar, sino lo que planteamos es que es un ente, es una particularidad transversal en varios o la gran mayoría de los programas prioritarios que sí evaluamos. El Censo de Bienestar se utilizó para identificar hogares que pudieran ser beneficiarios. Sin embargo, algunos de los programas tuvieron que realizar ajustes
a los datos del censo para consolidar un registro que les permitiera contar con información precisa para la selección de sus beneficiarios y para incidir en el proceso de validación. Los programas que usaron padrones o programas previos adicionales al Censo de Bienestar pudieron otorgar sus apoyos en los primeros meses del año y con menos complicaciones en la identificación de beneficiarios. A partir de tener, como ya lo expresé en la diapositiva anterior, no solamente el Censo de Bienestar, sino algunos otros padrones, también algunas otras acciones, pues nos lleva a esta segunda actividad relevante que también es de manera transversal de estos programas prioritarios, el cual es criterios para priorizar a los beneficiarios. Los programas priorizan sus apoyos de manera territorial. Parte, reitero, no solamente de este nuevo paradigma, sino también ciertamente de lo que nos permitió por parte del Consejo tomar la decisión de tener la evaluación con trabajo de campo en esta primera evaluación que realizamos por parte del Coneval. En estas zonas de alta, muy alta marginación, también se priorizaron los apoyos en los municipios donde habita mayoritariamente población indígena, así como las zonas de mayor violencia en el territorio nacional. Priorizar por territorio, ciertamente lo que podemos plantear por parte del Coneval facilita el despliegue operativo y la marginación se relaciona con la situación de pobreza. Pero la priorización podría afinarse a partir de utilizar el indicador pobreza como criterio. Así no solo se llega a los territorios más necesitados, sino a las personas que los habitan y que presentan mayores carencias. La información sobre pobreza, debemos de comentarlo, se encuentra más actualizada que la de marginación, ya que los datos de esta última datan del 2010, mientras que la medición de pobreza, como seguramente la mayoría de ustedes lo saben, se actualiza cada 2 años y la más reciente es la que dimos a conocer el pasado agosto de 2019, donde se es decir, entregar los apoyos de manera directa a los beneficiarios y eliminar de esa manera las condicionalidades que pudieran haber. Algunos retos para lograr esto que hemos significado también, reitero, haciendo una revisión en cuanto a la parte de cada una de estas 17 evaluaciones muy particulares de los 17 programas prioritarios que se han evaluado, es que reitero, parte de estos retos en el contexto de la entrega directa de apoyos es ciertamente la baja penetración bancaria que al día de hoy todavía se tiene en algunas localidades, en algunas partes relevantes del territorio nacional, principalmente en zonas rurales, lo que incrementa el costo de los beneficiarios, ya que deben de ejercer un gasto para trasladarse en donde haya cajeros. Así como otro de los retos que se pueden identificar por parte del Coneval es realizar acciones para mejorar las capacidades y el conocimiento que tienen los beneficiarios sobre los instrumentos bancarios. Bansefi, Telecom y la banca privada son los medios que más utilizan los programas para dispersar los recursos. Estos deben mejorar su capacidad para llevar a cabo dicha tarea y, de esa manera, asegurar atención plena a los beneficiarios. La población beneficiaria tiene la necesidad de conocer con certeza los plazos para la entrega de los apoyos. Con ello, evidentemente, realizar la planificación de los gastos de los hogares. Esto es un tema muy importante, reitero, porque nuevamente con la experiencia en campo que se tuvo a lo largo de estos procesos de evaluación, pues se tuvo una cercanía en cuanto al contexto de la parte operativa y de la entrega de los recursos, ciertamente cuando se realizan los operativos de entrega de manera efectiva el apoyo económico en zonas rurales de nuestro país. En general, reitero, cada uno de todas estas hallazgos son ciertamente generales. Cada programa tiene sus propias características. Cada programa ciertamente es bastante heterogéneo, pero bueno,
para que se alcance a comprender los hallazgos de la evaluación, es necesario profundizar en cada uno de los informes por programas. Y en esta diapositiva les exhibimos la estructura de la evaluación. Se revisaron las características del programa, así como sus principales cambios entre 2019 y 2020. Por eso este énfasis sobre algunas de las modificaciones en la parte normativa que nosotros detectamos que algunos de los programas prioritarios estuvieron ejecutando a lo largo de 2019, inclusive inicios de 2020. Se plantea también la metodología de la evaluación, el análisis del diseño, el análisis del funcionamiento, las recomendaciones. En cada uno de los 17 informes generales que ustedes, reitero, ya pueden consultar en nuestra página de internet, se encuentran muy puntualmente una serie de recomendaciones específicas para cada uno de los programas que se está integrando este informe, así como, reitero, la posición institucional de la dependencia. Esto nos parece también un punto relevante a destacar, porque ciertamente Coneval siempre ha sido una entidad que se manifiesta abierta al diálogo, a tener estos procesos de retroalimentación entre los entes evaluados y Coneval. En ese sentido, nos parece muy afortunado que tengamos en cada uno de los 17 informes que se están haciendo públicos el día de hoy, el posicionamiento institucional de la dependencia, donde, como les comentaba previamente, prácticamente 9 de las 17 programas evaluados manifiestan que han tomado ya en cuenta y han aplicado algunas de las recomendaciones que ha generado el Consejo en este proceso de evaluación. Y en los anexos ustedes podrán encontrar información muy robusta sobre propiamente la información para la evaluación, cambios en las intervenciones, evaluación, la parte de diseño, la evaluación de diseño en su modalidad extensa, así como la evaluación extensa del funcionamiento de los propios programas. Ciertamente podrán ver en cada uno de los informes la parte de un informe, no quiero llamarlo ejecutivo, pero ciertamente concentrado en los puntos relevantes que acabo de mencionar, y en la parte de los anexos, pues toda la información que se tomó en cuenta para realizar no solamente el análisis de diseño, sino el análisis de funcionamiento, así como la información proporcionada por cada uno de los responsables de los programas. Y a partir del día de hoy, reitero muy puntualmente, tenemos ya en nuestra página de internet los 17 informes, toda la información con estas 17 evaluaciones de programas prioritarios, pero a partir del día jueves, 9 de julio, pues ustedes podrán encontrar, no solamente los colegas de los medios de comunicación, sino también el público interesado. A partir del 9 de julio estaremos liberando cada 3 días una serie de comunicados de prensa donde haremos énfasis sobre alguno de estos 17 programas prioritarios. Nuestra intención es que el día de hoy tengan este primer acercamiento a la publicación y a la difusión de los 17 programas prioritarios, pero a partir del día 9 les estaremos compartiendo un comunicado de prensa donde hablaremos ya de manera particular de cada uno de estos 17 programas prioritarios. Y como podrán darse cuenta, es un proceso ciertamente que nos abarcará todo el mes de julio, así como parte del mes de agosto. Nuestra intención, y acá solicito amablemente el apoyo de los medios de comunicación, pues tengan también retomando esta información para que nos ayuden, nos apoyen en la difusión de los diferentes 17 informes de estas evaluaciones de programas prioritarios. También, si ya quisieran tener de manera inmediata, están en nuestra página de internet los vínculos, así como en nuestras redes sociales, de cada una de estas 17 evaluaciones de diseño con trabajo de campo. En general, ciertamente, uno de los objetivos más relevantes e importantes de nuestros procesos de evaluación por parte de Coneval es que ciertamente se tiene la oportunidad de mejora de los programas sociales que se estén evaluando. Y consecuentemente, cuando haya una mejora en estos programas, pues se va a tener un avance muy importante y relevante en la atención de la población beneficiaria. Además, ciertamente,
en un contexto donde los recursos económicos son limitados, como los que estamos viviendo actualmente por la contingencia sanitaria en el ámbito mundial y en el contexto nacional, la evaluación toma un nivel de importancia muy, muy alto, porque los procesos de evaluación no deben verse como algunos costos, sino como inversión en cuanto a que generamos información por parte del Coneval que es útil para buscar las ventanas de oportunidad y las posibles mejoras en la aplicación de los programas prioritarios. Ciertamente, este ejercicio de evaluación de los procesos de evaluación de diseño con trabajo de campo que realizó en más de un año el Coneval generó mucha información, las cuales estamos muy puntualmente informando en cada uno de los 17 informes generales de los programas prioritarios, pero ciertamente toda esta información no solamente será revisada por los propios responsables de los programas prioritarios, también Coneval la va a enviar a la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, a algunos actores relevantes en cuanto a política pública del país, porque consideramos que justamente parte del propósito del Consejo es la divulgación de estos informes analíticos para que se puedan, reiteramos, replicar las mejores prácticas, así como también que se generen los procesos de retroalimentación entre diferentes instancias federales, entre diferentes actores, agentes de la política social relevantes, la academia, ONGs, porque sin lugar a dudas parte, reitero, de manera relevante de las tareas normativas del Consejo, del Coneval, es la evaluación de la política social en el ámbito federal. Y el día de hoy, con eso voy concluyendo, no solamente presentamos este gran paquete, algo inédito en la historia de estos 15 años del Consejo, tener un paquete de 17 evaluaciones simultáneas de programas sociales del ámbito federal, es sin lugar a dudas un hito en la historia del Coneval, pero consideramos sin lugar a dudas que esta información, que muy afortunadamente, reitero, ha sido ya utilizada y retomada por algunos responsables de los programas prioritarios para hacer mejoras al interior de sus procesos operativos. Sin lugar a dudas, estamos muy convencidos por parte del Coneval que es parte de las herramientas que podrán, sin lugar a dudas, en el corto y mediano plazo, pues ir disminuyendo las brechas sociales existentes al día de hoy todavía en nuestro país. Muchísimas gracias. Estamos abiertos a las preguntas que tengan a bien generarnos. Gracias. Muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta de Ernesto Gloria, quien nos dice lo siguiente. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha señalado que los programas sociales sean el eje de reactivación económica para salir de la pandemia de la COVID. ¿Cómo observa el Coneval este señalamiento? Y por otro lado también pregunta, ¿será suficiente para enfrentar la gran crisis sanitaria y económica que dejará? ¿Qué vislumbran que será necesario añadir a este esfuerzo? Es que justamente las evaluaciones que estamos presentando el día de hoy, como les mencioné, están realizadas, ejecutadas en un periodo de abril 2019 a prácticamente principios del primer trimestre de este 2020. Sin lugar a dudas, generó información muy valiosa y muy robusta en cuanto a algunas de las posibles mejoras y algunas ventanas de oportunidad que puedan llevar a cabo estos 17 programas prioritarios. Nos parece que esto va a apuntalar, sin lugar a dudas, el cumplimiento de las metas y el alcance en población beneficiaria de estos 17 programas prioritarios. Ciertamente, en el contexto de la contingencia sanitaria que estamos viviendo, el Coneval ya hizo público desde el pasado 11 de mayo un documento analítico sobre la política social y los efectos de la COVID-19, que está en nuestra página de internet, que también lo pueden consultar. Y en ese propio documento ya también expusimos algunas consideraciones en cuanto a la importancia y la parte relevante de los programas prioritarios en el contexto de la contingencia.
Ciertamente lo que expusimos en este documento, así como lo que estamos presentando el día de hoy, sin lugar a dudas, es información que puede ser retomada por los entes gubernamentales en el ámbito federal. Reitero, no solamente para plantear ciertas mejoras en los procesos operativos de los programas prioritarios, sino que estas mejoras puedan, sin lugar a dudas, no solamente ampliar la población beneficiaria, sino que ciertamente, tal y como el espíritu de la pregunta, pues se tengan mejoras en el bienestar, en la calidad de vida de las personas justo en esta contingencia sanitaria. Ciertamente, y con eso concluyo, tendremos seguramente en los siguientes meses, no solamente por parte del Coneval, algunos otros productos analíticos ya mucho más puntuales que tengan que ver sobre efectos concretos de esta contingencia sanitaria, sino, como ya lo planteaba también en la presentación, este informe de estas evaluaciones de diseño con trabajo de campo es parte de una agenda de procesos de evaluación de la política social de corto y mediano plazo, donde seguramente en los futuros ejercicios analíticos, pues ya tendremos mucho mayor información del saldo de esta contingencia sanitaria, los que nos permitirá tener también conclusiones mucho más puntuales de los efectos de esta contingencia sanitaria. Gracias, doctor. Tenemos también la pregunta de Carla Guerrero. ¿Nos podría dar una postura final? ¿Consideran que se cumplió en los 17 de los programas, consideran que se cumplió en los 17 de los programas prioritarios o cuáles vieron o si vieron alguna deficiencia directa en la que se debe actuar prioritariamente? Gracias por la pregunta. Ciertamente, reiterarles el planteamiento. Estos procesos de evaluación no dan a priori alguna calificación aprobatoria o no aprobatoria en cuanto a los procesos de aplicación de los programas sociales. El gran objetivo, la gran meta que tenemos por parte del Coneval de estos ejercicios de evaluación es generar no solamente un conjunto de herramientas analíticas que permitan al operador, al responsable de los programas, de estos programas prioritarios, realizar los ajustes pertinentes que ellos consideren en cuanto al alcance o tener un mayor alcance de las metas y los objetivos de sus propios programas, sino que consecuentemente también nuestro planteamiento es que a partir de la información que hemos generado, pues se exhiban mejoras en cuanto a la aplicación de estos programas. En ese sentido, como les compartía en la presentación, así como está consignado en los posicionamientos institucionales, 9 de los 17 responsables de los programas prioritarios, prácticamente 9 de los 17 programas prioritarios, ya han hecho ciertamente algunas mejoras en cuanto a la parte de aplicación de sus programas. En ese sentido, consideramos que por parte del Coneval, la generación de esta información analíticamente tan robusta que estamos presentando el día de hoy, sin lugar a dudas, cumple con el cometido de proporcionar información relevante, importante, muy puntual y oportuna a los hacedores de política pública para que cuenten con las herramientas para, reitero, hacer las mejoras o los ajustes que consideren pertinente en cuanto a la parte operativa de sus programas. En ese sentido, también fui bastante enfático a lo largo de la presentación, que se contaban reuniones en los primeros momentos, así como en los momentos finales con secretarias y secretarios de Estado, subsecretarias de Estado, la subsecretaria Ariana Montiel, también tuvimos algunos encuentros con ella, con sus equipos de trabajo y los propios del Consejo, para ir reflexionando y retroalimentando y proporcionando por parte del Consejo toda esta información. En ese sentido, me parece que, insisto, más que poner alguna calificación, muy puntual, en realidad la información relevante, importante y oportuna que generamos por parte del Consejo está consignada en cada uno de estos 17 informes generales y a partir de ahí, pues muy afortunadamente se están tomando en cuenta para realizar mejoras en la mayoría de estos programas prioritarios. Gracias. Doctor, tenemos la pregunta de Óscar Zúñiga de Grupo Fórmula. Con estos programas, ¿en qué porcentaje se ha mejorado la política social del país en este periodo evaluado de la 4T? Gracias por la pregunta.
Reitero, ciertamente el objetivo principal de estas evaluaciones de diseño, como su nombre lo indica, es hacer un ejercicio analítico sobre el diseño de estos programas. Si ustedes revisan la parte histórica del Consejo, en los primeros años, el primer año y medio de cada una de las administraciones federales que le ha tocado analizar por parte de Coneval, se plantea siempre, y por la propia estructura analítica de las evaluaciones, que se tenga que realizar una evaluación de diseño. Justamente un aspecto innovador en cuanto a la metodología de las evaluaciones del Consejo es que se tuviera, sí, este informe, esta evaluación de diseño del programa con una experiencia en campo. En ese sentido, ese es el espíritu y ese es el objetivo central de este ejercicio analítico, contar con la información robusta, importante, de cómo se planteó y cómo se ejecutó el diseño de cada uno de estos 17 programas prioritarios y a partir de ahí generar los análisis y las recomendaciones de política pública para el ajuste de estos programas, 17 programas prioritarios. Ciertamente, una parte de las herramientas también que por parte del Consejo de manera muy puntual, se hacen explícitas a lo largo del tiempo, que es la medición multidimensional de pobreza. Ciertamente esa información que haremos pública el siguiente año a partir del levantamiento de la encuesta nacional ingreso-gasto de los hogares que realiza el INEGI en este año, dependiendo también del planteamiento que el propio INEGI haga en las siguientes semanas, pues eso nos permitirá sin lugar a dudas tener información a nivel de pobreza multidimensional que permita hacer una valoración de los alcances en cuanto, digamos, a la parte cuantitativa de los programas sociales. En este sentido, reitero, estamos enfocándonos en estas 17 evaluaciones de diseño con trabajo de campo en justamente esa parte de los programas prioritarios que estamos presentando los resultados de sus evaluaciones en este momento. Gracias. Doctor, tenemos una siguiente pregunta de Angélica Enciso de La Jornada. ¿Por qué no se incluyó el programa de pensión para adultos mayores, que es el que tiene el mayor presupuesto? Gracias por la pregunta. Estamos revisando. Bueno, ciertamente este programa no es nuevo. Justamente nuestra intención en la parte reflexiva que se tuvo por parte del Coneval a inicios del año pasado es enfocarnos y priorizar justamente los nuevos programas que se estuvieron llevando a cabo o que se plantearon en ese momento, a principios del año pasado, por parte de la Administración Federal. En ese sentido, ya se contaba previamente con un programa de becas, un programa de apoyo económico a adultos mayores, la pensión de adultos mayores a nivel nacional, y en ese sentido se optó por no hacer una evaluación de ese programa ya preexistente, sino que se priorizaron justamente los nuevos programas porque nuestro mayor interés era tener información en ese momento, generar información, reitero, para las dependencias federales sobre cómo se estaba llevando a cabo la aplicación de los nuevos programas. En ese sentido, por eso se optó por hacer el análisis, el estudio de estos 17 nuevos programas proyectados. Tenemos la pregunta de Eduardo Ruiz de 1TV. La eliminación o reducción de supervisión y seguimiento de beneficiarios de problemas, ¿qué problemas trae a la dispersión de recursos de los distintos programas? ¿Los servidores de la nación han sido bien capacitados para cubrir los procesos para los que se fueron designados? ¿Hay áreas de oportunidad? Gracias por la pregunta. Sí, justamente como lo planteábamos en alguna de las consideraciones generales de estos 17 programas, hay una gran ventana de oportunidad en cuanto a seguir eficientando la parte operativa de los programas. Un elemento transversal en la mayoría de estos 17 programas prioritarios que evaluamos por parte de Coneval es el apoyo operativo de las y los servidores de la nación en el territorio. Algunos programas muy puntualmente, tal vez un ejemplo puntual como tandas del bienestar, microcréditos, pues de inicio no contaban con una estructura operativa en campo,
por los cuales se fue apoyando progresivamente en la parte de la Coordinación General de Programas, que a su vez tienen como base las y los servidores de nación. En ese sentido, hay ciertamente un apoyo en la parte operativa de estos, digámoslo, elemento central de las y los servidores de la nación en cuanto a la parte operativa y aplicación de estos programas prioritarios. Por lo tanto, ciertamente, como lo planteamos en una de las recomendaciones ya muy específicas en algunos de los programas, es seguir eficientando sus actividades mediante una buena coordinación entre las y los servidores de la nación con los responsables estatales, que a su vez tengan buena coordinación con los responsables de los diferentes programas. Ciertamente, también como lo planteaba en la presentación, esta figura de este brazo operativo, si me permiten el término, que es la Coordinación General de Programas, es algo innovador, es algo que no se tenía una figura similar en administraciones pasadas y por lo tanto, sin lugar a dudas, se tienen ciertamente retos y ventanas de oportunidad hacia adelante, pero justamente la capacitación que se pueda ir continuando aplicando a las y los servidores de la nación será crucial para, como lo planteamos en uno de los hallazgos generales, para incrementar la eficiencia y la parte ser más oportunos en cuanto al trabajo de campo que realizan las y los servidores de la nación. Gracias. Tenemos una siguiente pregunta de Pablo Cantillo, del Excelsior. Su primera pregunta es, de la presentación se entiende que los programas evaluados no se enfocan propiamente a llegar a la población en condición de pobreza. ¿Es correcta esta interpretación? ¿Cuáles de esos programas se enfocan más en llegar a la población en pobreza y cuáles no? Así que lo dejamos ahí y voy poniendo las otras preguntas. Más tarde. Sí, muchas gracias, Luisen. Muchas gracias, Pablo, por tus preguntas. Ciertamente, como lo mencionaba en la presentación, varios de estos programas tienen pues un componente bastante heterogéneo entre sí. A partir de ahí no podríamos hablar de cuestiones generales que puedan tener cubiertos a estos 17 programas prioritarios. Algunos tienen una población objetivo, una población bastante, digamos, reducida. Algunos tienen una intención mucho más robusta. Por poner un ejemplo, el tema de becas Benito Juárez, no solamente para nivel primaria, sino media superior. Entonces, en ese sentido, ciertamente hay una fuerte diferenciación en cuanto a los programas de la población objetivo que tengan cada una de ellas. Sin lugar a dudas, lo que sí podemos comentar, plantear por parte de Coneval, es que los programas pues están llegando a zonas de alta y muy alta marginación, lo cual sin lugar a dudas es un esquema que así decidieron los programas, los responsables de los programas prioritarios para tener un enfoque territorial, pero sin lugar a dudas que esto pueda ser acompañado con la parte de la información con niveles de pobreza. Recordemos que Coneval tiene esta herramienta de niveles de pobreza a nivel AGEP municipal, sobre todo en áreas, mayoritariamente en áreas urbanas del país, lo cual sin lugar a dudas podría complementar la focalización de estos programas sociales y tener, reitero, ya en la medida de que los datos se vayan obteniendo en el corto y mediano plazo, pues tener la capacidad de visualización, cambios en los niveles de pobreza cuando se siga este criterio, reitero, de seguimiento de información de los programas sociales en cuanto a los niveles de pobreza. Esas serían las primeras respuestas, Nielsen. La segunda, por favor. Sí, doctor, continúo. Igual en la misma pregunta de Pablo Cantillo. En las zonas donde hicieron trabajo de campo, ¿qué tanto rezago en bancarización encontraron y cuánto falta para que la entrega de los recursos sea más eficaz? Muchas gracias por la pregunta. Justamente es un tema que de forma general se puede detectar en cuanto a algunos de los programas que tienen la lógica de intervención en zonas rurales del país, donde desafortunadamente se tiene un componente de baja penetración del sistema financiero, la no existencia tanto de sucursales bancarias
como de cajeros automáticos, y por lo tanto hay en cada uno de estos informes información más a detalle de cuál es el porcentaje en cuanto a la parte de la entrega de recursos mediante operativos de manera efectiva, pero en estos territorios, y qué porcentaje está en cuanto a la parte del sistema bancario, como ciertamente se puede dar en la mayoría de las áreas urbanas del país. Por lo tanto, sí consideramos que parte de este primer análisis, de estos primeros planteamientos que presentamos el día de hoy, es que ciertamente el gobierno federal redoble los esfuerzos en amplificar, en ampliar las zonas de cobertura, ya sea con Telecom, con el propio Banco de Bienestar o mediante acuerdos con la banca privada, que puedan ir incrementando progresivamente la cobertura del sistema financiero, sobre todo en las áreas, en las zonas de alta y muy alta marginación. Sin lugar a dudas podrá ser un mecanismo, lo planteamos como una recomendación en algunos de los programas específicos, que pueda sin lugar a dudas disminuir los costos, no solamente de traslado, sino también de tener que obtener estos recursos por parte de algunos de los receptores de estos apoyos, y que sin lugar a dudas, mientras más se pueda disminuir estos costos, pues mayor será el bienestar para la población que reciba estos apoyos económicos. Gracias. Siguiente pregunta de Nayeli Roldán, de Animal Político. Habló sobre la figura de servidores de la nación. ¿Qué encontró el Coneval al respecto? ¿Estas personas tienen capacitación y entrenamiento para el levantamiento de información? Sigue con el cuestionamiento. ¿Le parece correcto que sea la Coordinación General de Programas, un cargo que se encuentra en Presidencia y no en la Secretaría de Bienestar, quienes estén a cargo de los servidores de la nación? Y sobre esto mismo, ¿es correcto que los programas estén en parte a cargo de la Secretaría de Bienestar, pero también de la Coordinación General de Presidencia? Esa es la primera pregunta. Muchas gracias por la pregunta. Reiterando, el objetivo, uno de los objetivos centrales de estas evaluaciones es analizar el diseño propiamente de cada uno de estos programas prioritarios. A partir de ahí, claramente cada uno de estos programas tiene lógicas diferentes en cuanto a la aplicación de manera operativa de los programas. Por ejemplo, para tener mayor información a nivel particular, Sembrando Vida, el cual no solamente se apoya por servidoras de la nación, sino también con becarios de Jóvenes Construyendo Futuro, así como personal de las áreas rurales o de los estados, de las localidades en donde se implementó a partir del año pasado, y algunas otras, como les mencionaba, el tema de microcréditos, donde ciertamente la parte operativa lleva prácticamente el 99% de la misma, las y los servidores de la nación. Entonces, en ese sentido, ciertamente hay mucha diversidad en cuanto al apoyo que cada uno de estos 17 programas prioritarios reciben de del aparato en territorio de las y los servidores de la nación. Pero, sin lugar a dudas, parte de los planteamientos que nosotros enfatizábamos y que les compartía la presentación es que haya una buena, no solamente que se continúe con la capacitación de las y los servidores, dado la cantidad de información que ellos tienen que manejar, dada la diversidad de los propios programas que tienen que atender o apoyar en su parte operativa. Eso es un tema relevante, pero también evitar plantear la parte de mejorar las coordinaciones que puedan plantearse entre esa parte operativa que son las y los servidores de la nación con los responsables de los programas. En ese sentido, reitero, de alguna de las recomendaciones mucho más puntuales es que se dé una buena coordinación entre los responsables de los programas. Gracias. Continúo con la segunda pregunta de Nayeli Roldán. Va en el sentido de, ¿el censo de bienestar le parece un instrumento robusto científicamente para que determine el acceso a los programas por parte de los beneficiarios? Gracias por la pregunta. Bueno, como lo mencioné en la presentación, en este momento Coneval no realizó ninguna evaluación específica del censo de bienestar. Sí, reconocemos que es parte de la información que utilizaron algunos de estos programas prioritarios para
la definición de los padrones de beneficiarios al comienzo de su gestión el año pasado. Ciertamente nos enfocamos en cuanto al diseño, reitero, de estos 17 programas prioritarios. A partir de ahí, pues encontramos que hubo utilidad relevante de este censo para algunos de los programas, pero evidentemente, reitero, de manera categórica, no, de estas 17 evaluaciones de los programas prioritarios, no estamos evaluando el censo de bienestar per se. Seguramente más adelante, reitero, como parte de esta agenda de evaluación de la política social, seguramente el Coneval hará un trabajo en específico del censo. En este sentido, reitero, el gran objetivo de las evaluaciones que presentamos el día de hoy era precisamente, o fue precisamente, el evaluar el diseño y la experiencia en campo de cada uno de estos 17 programas prioritarios. De acuerdo. Y la tercera pregunta de Nayeli Roldán va en el sentido de el Coneval considera que la entrega de recursos directos contribuye a la mejoría de la línea de bienestar de la población beneficiada, es decir, contribuye a la superación de la pobreza en todos sus componentes, o solo significa distribuir dinero como práctica clientelar. Sin lugar a dudas, varios de los programas que evaluamos significan este cambio de paradigma de entrega de apoyos y recursos monetarios, transferencias monetarias no condicionales. Lo cual, si revisamos la parte de los ingresos, de la parte porcentual, el componente de fuentes de ingresos en los deciles de la población, para el primer decil de la población, que son los hogares de menores ingresos del país, las transferencias representan un poco más del 30% en cuanto a las fuentes de ingreso. Sin embargo, ciertamente, parte de los análisis que podemos plantear en estas 17 evaluaciones de los programas prioritarios es que, sin lugar a dudas, la entrega directa de recursos, dado también este componente de baja penetración bancaria en las zonas rurales del país, es sin lugar a duda un reto. Parte seguramente del análisis que la compañera reportera está planteando, podrá encontrar una respuesta mucho más puntual en el documento de la política social en la contingencia COVID-19 que dimos a conocer el pasado 11 de mayo, lo cual integramos un apartado bastante robusto en cuanto al análisis de los posibles efectos de los diferentes programas prioritarios en cuanto a la entrega de recursos directos, lo cual, sin lugar a dudas, se reflexiona como un complemento relevante, sobre todo en los hogares de menores ingresos, pero que no necesariamente cumple a plenitud con el ejercicio de los derechos sociales de las y los mexicanos. En ese sentido, claramente, la política social es un elemento importante en cuanto a la política pública de un Estado, de un país, pero sin lugar a dudas va complementado con algunas otras acciones de política económica que puedan ir incrementando el bienestar del país. En ese sentido, reitero, sí es importante el tema de la entrega de apoyos monetarios de manera directa, pero sin lugar a dudas, como lo hemos planteado en algunos otros momentos por parte del Coneval, no resuelve al 100% el tema. A partir de ahí, algunos otros programas que, reitero, están en los posicionamientos institucionales, pues señalan que la conveniencia que tuvieron en ese momento, finales del año pasado, principios de este año, de tener estos ejercicios de interlocución con Coneval en el contexto de este largo proceso de las evaluaciones de cada uno de sus programas, pues que les proporciona información relevante para la complementación tanto de sus lineamientos como de las reglas de operación. Gracias, doctor. Y tenemos también de Adriana Flores. Una limitante para la entrega de apoyos monetarios directos es la baja penetración bancaria, principalmente en zonas rurales. ¿Tienen el número de comunidades o estados afectados por esta situación? Sí, hay parte de algunos de los programas donde detectamos esta situación, están análisis de las posibles deficiencias o limitaciones, es la palabra adecuada, limitaciones en cuanto a la cobertura bancaria. Eso está consignado en algunos de los informes generales. Ciertamente,
en generalidad, en estos hallazgos generales que les compartía, pues desafortunadamente las zonas de alta y muy alta marginación, que es ciertamente donde tienen una mayor cobertura de estos programas, pues carecen de un esquema de una educación del sistema bancario, insisto, de manera física, sucursal o cajero. Entonces, ciertamente hay una limitante robusta en las zonas, reitero, de alta y muy alta marginación, donde desafortunadamente no se encuentren las adecuaciones del sistema bancario necesarias para aumentar esta cobertura. Por lo tanto, en algunos de los programas enfatizamos en la parte de recomendaciones la necesidad de que en el corto y mediano plazo se amplíe no solamente la infraestructura bancaria, sino también dentro de las áreas donde ya existen, como es la parte de Telecom o el Banco de Bienestar, también robustecer sus propios procesos operativos, dado que son elementos que sostienen en demasía la dispersión de los recursos en efectivo. Hablo muy específicamente de Telecom y Banco de Bienestar, por lo tanto también requieren un apoyo en el mediano y largo plazo para ampliar su cobertura de estos dos entes gubernamentales, así como propiamente lo que puede hacer la banca privada. Gracias, doctor. Y tenemos dos últimas preguntas de redes sociales, una de Annie Larrieta. ¿Con la contingencia se ha modificado la manera de hacer evaluaciones? Muy afortunadamente, como les comentaba en el cronograma de la línea de tiempo, pudimos concluir sin ningún problema la evaluación en campo, que fue en noviembre, diciembre, enero, febrero de 2020, noviembre, diciembre de 2019, enero, febrero de 2020, la parte de entrevistas y trabajo de campo de estas 17 evaluaciones prioritarias. Sin lugar a dudas, y es parte de lo que hemos discutido al interior de la Comisión Ejecutiva, las y los consejeros académicos y servidor, es la necesidad de replantear los paradigmas de evaluación justo en el contexto de esta contingencia, así como lo que se pueda estar realizando en el muy corto plazo. Y parte de los planteamientos que habrá de ejercer el Coneval en sus siguientes procesos de evaluación, justamente tendrá que ser muy reflexionado en cuanto a estas nuevas, a este nuevo paradigma que nos está dejando esta contingencia sanitaria. Reitero de manera muy puntual, el trabajo de campo de estas 17 evaluaciones de programas prioritarios no se vio afectado, pero sin lugar a dudas, el trabajo de evaluación futuro de corto y mediano plazo por parte del Consejo, sin lugar a dudas tendrá un componente muy relevante en el contexto de esta contingencia sanitaria. Gracias, doctor. ¿Quiere intervenir el doctor Guillermo Sejudo? Adelante, doctor, por favor. Muchas gracias. Buenos días a todas, a todos. Yo quiero complementar un par de respuestas que se han dado aquí, en particular a lo que planteó Paulo Cantillo y Nayeli Roldán, porque me parece muy importante poder poner en perspectiva algunas de las preguntas y del potencial de utilidad de las evaluaciones que el secretario ejecutivo ya expuso. Como él mismo explicó, en las evaluaciones hemos tomado en serio esta premisa, esta serie de premisas del gobierno federal de hacer una modificación a la forma en la que opera su política social, apoyándose efectivamente, como ya se dijo, en una estructura operativa distinta de la estructura de los programas, en información que no necesariamente proviene de los programas, sino que está concentrada en la coordinación general de bienestar y en mecanismos de dispersión de recursos que también no siempre están en manos de los programas. Este sin duda, y ya lo dijo el secretario ejecutivo, una innovación, pero también ha sido un reto para los programas. Y estas evaluaciones permitieron hacer explícitos esos retos. En las evaluaciones que se están haciendo públicas hoy es posible identificar oportunidades específicas para cada uno de esos programas, y en los informes detallados se pueden observar cómo estas decisiones pues, han planteado necesidad de adecuaciones en el diseño y en la operación de los programas.
pero también ha hecho necesario, y esto es importante y es el mensaje en el que me quiero concentrar, han hecho explícita la necesidad de fortalecer esos instrumentos transversales, porque muchas de las recomendaciones que se hacen en los programas no son recomendaciones que puedan ser atendidas directamente por los responsables de los programas, puesto que ni las sucursales del Banco de Bienestar, ni la estructura operativa de los servidores de la nación, ni la información y los procesos de actualización de la información del censo está en manos de los programas. Esto quiere decir que muchas de las posibilidades, de las áreas de oportunidad que se identifican, en realidad tienen que ver con esto, con la necesidad de tener certeza en la actualización y la confiabilidad y el flujo de información asociado al censo, en la necesidad de que haya una capacitación oportuna y completa del personal operativo para que corresponda con las distintas necesidades de las de las áreas responsables de los programas para poder ejecutar eficazmente sus programas, y en la capacidad de dispersión de recursos que muchos de los programas que entregan recursos requiere. Esto abre, desde luego, ya lo dijo el doctor John Scott, hace evidente la importancia de poder tener acceso y conocer con cuidado la información contenida en el censo, poder en su momento entender y evaluar la estructura de los servidores de la nación, y que los programas sepan que pueden contar con el respaldo de esas estructuras transversales para que su funcionamiento pueda ser eficaz. Y desde luego, eso también habla de la importancia de seguir evaluando. Ya el secretario ejecutivo lo acaba de decir en su última intervención. Las evaluaciones tienen que seguir ocurriendo. La información que se está entregando ahora sobre el diseño tendrá que ser complementada en su momento con información sobre la operación e información sobre los resultados e impacto. Tendrá que poderse monitorear y tendrá que poderse responder preguntas como algunas de las que la prensa está haciendo ahora respecto al censo y a los servidores de la nación. En esta coyuntura de las consecuencias sociales de la pandemia, como ya se hizo en el informe de política social en tiempos de COVID que publicó Coneval, la política social tiene un papel central, pero la política social tiene que estar respaldada por la evidencia, respaldada por la información que las evaluaciones como las que se están presentando hacen. Entonces, esperamos que desde Coneval podamos seguir contribuyendo en este sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Tenemos unas preguntas de Nurit Martínez del Universal. Doctor, ¿podría comentarnos qué programas debieron realizar ajustes en la definición de su población beneficiaria? ¿Cuáles los que decían se vieron el riesgo por el cambio de normas? Muchas gracias por la pregunta. Más que riesgos, reiteramos en esta parte de los hallazgos generales, hubo ciertamente procesos de ajuste en cuanto a sus lineamientos y también yo le podría denominar perfeccionamiento en cuanto a los planteamientos de reglas de operación. Ya les comentaba yo, quienes hacen explícito que en este trabajo muy constante de los últimos meses entre Coneval y los responsables de programas, becas de educación básica para el bienestar Benito Juárez, microcréditos para el bienestar, programa de fertilizantes, así como jóvenes escribiendo el futuro. Son 4 programas que muy puntualmente en su posicionamiento institucional hacen explícito que este intercambio de información y de análisis a lo largo de las varias mesas de trabajo que tuvieron los equipos de los responsables de estos programas prioritarios con el equipo de evaluación de Coneval, pues fueron muy fructíferos en cuanto a los ajustes de sus lineamientos y reglas de operación. Ese es un ejemplo, reitero, en estos 4 programas que tuvieron a bien tomar en consideración los análisis y planteamientos de Coneval para hacer los ajustes pertinentes en sus lineamientos o reglas de operación.
¿En la construcción de padrones hay algún riesgo de que en los próximos años sean utilizados con fines electorales? De igual manera, no es parte de los alcances o de los análisis del planteamiento de este ejercicio de evaluación de diseño. Ciertamente, lo que hemos encontrado y que ya les mencionaba en la presentación es esta parte de complementariedad entre padrones anteriores, el censo de bienestar, que ya ha sido también comentado por mis colegas de manera mucho más robusta, y finalmente la propia recolección y levantamiento de información que algunos de los propios programas realizaron. Ciertamente, a partir de la generación que cada uno de estos programas prioritarios que hemos evaluado por parte del Coneval tomó la decisión de integrar sus padrones, fue a partir de ahí que también tuvieron ya la parte operativa de entrega de recursos monetarios. Ciertamente, esa es la parte analítica que le correspondió al Consejo, al Coneval, de analizar en cuanto a la parte de los padrones de beneficiarios. Ya la última pregunta, doctor, también de Nurit Martínez. El Coneval habló hace poco del efecto de la contingencia en la pobreza. ¿La proyección inicial se podría haber modificado con la ampliación del periodo de confinamiento? ¿En cuántos estiman? Efectivamente, en el documento de la política social, en el contexto de la contingencia de la COVID-19, se expresó un pronóstico en cuanto a pobreza laboral, que es parte también de algunos de los indicadores, en este caso el índice de tendencia laboral de pobreza, el ITLP, que de manera trimestral ha sido expuesto de manera trimestral por parte del Consejo. A partir de estas estadísticas, pues se dio el planteamiento de la publicación de un pronóstico. Ciertamente, parte de tanto ese ejercicio analítico pronóstico con información de pobreza laboral, así como parte de la información que estamos presentando el día de hoy en cuanto a estos 17 programas prioritarios, forma parte de un conjunto muy robusto de instrumentos y de información que genera Coneval de manera constante, de manera sistemática, y que a partir de ahí, pues ciertamente permitirá seguramente en el corto y mediano plazo pues, tener mayores elementos analíticos que permitan un análisis mucho más puntual de los desafortunados efectos que tenga esta contingencia sanitaria en la parte económica. También es cierto, lo han planteado en algunos otros momentos, qué tanto se pueda dar este cumplimiento de pronóstico en cuanto a posibles incrementos de pobreza laboral dependerá totalmente, tal el planteamiento de la pregunta, en qué tanto se retarde la reincorporación de las actividades económicas, la amplitud de estos espacios de confinamiento condicionará ciertamente la recuperación económica y a partir de ahí, mientras más alargue, pues sin lugar a dudas podrá haber mayores afectaciones. Estamos ya en julio, lo cual ciertamente podríamos esperar a partir de este mes, ciertamente también conforme se dé el semáforo de la contingencia sanitaria, una nueva incorporación de actividades económicas hacia este mes, hacia el mes de agosto, y seguramente a partir de la información que también el INEGI vaya generando de la encuesta nacional de ocupación y empleo, pues Coneval puntualmente podrá estar nuevamente haciendo público, en el caso muy puntual, de ITLP, así como de algunos otros elementos que de manera concisa y analítica pues nos permitan tener información mucho más robusta de los alcances de esta contingencia sanitaria en la parte económica y en la parte pobreza laboral. Muchas gracias, doctor. Pues, ¿quiere dar un mensaje final? De nueva cuenta, en primer lugar, el doctor Bartra desea, por favor, adelante. Adelante. Únicamente enfatizar para terminar. Aquí se ha insistido mucho en que estas evaluaciones y en general el trabajo de Coneval va dirigido a que los responsables de los programas encuentren recomendaciones que les permitan mejorarlos. Hay que decir también, y esta conferencia de prensa es un ejemplo de ello, que el trabajo de evaluación de Coneval va dirigido no solo a los responsables de los programas, sino a los ciudadanos en general y a la opinión pública. Creemos que así como los programas públicos, todos ellos, los de desarrollo social, son públicos en su diseño, son públicos en su forma de operar, también las evaluaciones, en este caso las que nosotros hacemos, deben ser públicas y que esa transparencia, no solo de los programas, sino de las evaluaciones y los hallazgos de estas evaluaciones,
Es lo que permite, entre otras cosas, contrarrestar la tendencia a que los programas públicos sean utilizados de manera clientelar y de manera electoral. Transparencia es parte del compromiso de las políticas públicas, es parte del compromiso que demanda Coneval y es parte del compromiso que cumple Coneval al hacer sus evaluaciones, comunicarlas con los responsables de los programas y hacerlas públicas. Ojalá que ustedes, ojalá que los y las trabajadoras de los medios de comunicación nos ayuden a hacer públicos los contenidos de estas evaluaciones para que la gente sepa lo que se está haciendo, con qué reglas se está haciendo y pueda también evitar que se maluse, se malutilicen estos programas. Esto sería una recomendación final que yo quisiera hacerles, sobre todo en este caso, a los medios. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues si no hay algún otro comentario adicional, con esto estaríamos finalizando la conferencia de prensa. Les agradecemos mucho su presencia a todos los medios de comunicación, a las personas que se comunicaron por medio de redes sociales. Estaremos respondiendo todos sus comentarios y recordarles que la información está disponible en nuestra página de internet www.coneval.org.mx, así como en nuestras redes sociales, donde transmitiremos también el video completo de esta conferencia de prensa. Que tengan un excelente día. Muchas gracias.